este video te voy a enseñar un método para que tú puedas modificar tus equipos inteligentes dentro del programa AutoCAD Plan 3D. Y es que a petición de algunos seguidores me han comentado que una vez que convierten los elementos en objetos inteligentes, pues no saben cómo modificar estas boquillas o, por ejemplo, moverlas o agregar nuevas boquillas porque la mayoría termina explotando los equipos. Bien, así que no te vayas y vamos a comenzar con la práctica. Bien. Una vez que el equipo está convertido en inteligente, chicos, y sacamos la tubería, lo que yo les recomiendo es sacarle una copia. Miren lo que vamos a hacer. Sacamos una copia, le vamos a dar explotar, explotar nuevamente y listo, chicos. Eso sí, el equipo tiene que quedar como bloque. El nombre de este bloque es FA801. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Le damos OK. Bien, miren, muchachos. Aquí va el tic muy importante. Lo que yo modifique en este bloque se va a modificar en el bloque inteligente. Por eso le sacamos una copia. ¿Ok? Miren, supongamos que yo necesito agregar una nueva boquilla a una distancia de 2000. Yo le voy a decir 2000. Enter. Listo. Ya agregué una nueva boquilla. Y en la parte inferior, si yo necesito agregar una nueva boquilla, le digo 2000 también. Perfecto. Le voy a dar cerrar, dar cambios y miren, chicos. Los cambios que yo haga aquí en la copia, por ejemplo, aquí dentro del bloque me quedó una cota. Le voy a dar doble clic, ¿ok? Y yo la voy a eliminar. Todos los movimientos que yo haga en la copia totalmente se harán en el bloque inteligente. Miren, listo. Yo voy a eliminar este bloque y listo, muchachos, miren. Ya tenemos una nueva boquilla y de esta forma evitamos explotar el objeto inteligente. Ahora bien, yo voy a volver inteligente esa boquilla y esto lo he hecho en videos anteriores, pero para la práctica, para las nuevas personas que están viendo, se están uniendo al canal, bueno, pues aquí les va un pequeño repaso. Bien, una vez que el equipo es inteligente, le vamos a dar un clic a este iconito, lo vamos a posicionar en la cara de la brida, y clic derecho, centro, voy a buscar el centro de la brida y voy a forzar hacia arriba, ¿ok? En esta nueva ventanita yo le voy a decir cambiar el tipo. Yo le voy a decir que va a ser de 20, de 24 pulgadas, 24 pulgadas. Aquí el tipo, en este caso FL, hace referencia a una conexión bridada, flange, ¿ok? Y aquí le vamos a cambiar a clase 150 y va a ser una brida RF. Vamos a cerrar, chicos, listo. Para eso es muy importante tener aquí la especificación. Para eso yo tengo una especificación A06T1 que es 150 y listo, muchachos. Miren, de esta forma podemos comenzar a trazar nuestra tubería y listo, chicos, sin explotar bueno, en este caso nuestro equipo inteligente. Vamos a agregarle por aquí unas valvulitas para que se vea un poquito más profesional. Por ejemplo, vamos a agregarle una válvula de esférica. Vamos a una válvula esférica de 24 pulgadas. Perfecto, miren, ahí está. Listo, chicos. Esta es una válvula esférica, pues es una válvula compartida por un amigo y la agregamos al catálogo, chicos. Así que si quieren aprender acerca de más de Plan 3D, recuerden que tenemos asesorías personalizadas, dejar su comentario y con mucho gusto los estaremos contactando. Bien, esta es una forma de agregar componentes al equipo. Les voy a enseñar igual en este video la segunda parte de cómo agregar componentes, ¿ok? Bueno, para el ejercicio yo voy a hacer lo siguiente igual. Yo le voy a sacar una copia, voy a explotar el equipo, lo voy a explotar hasta que deje de ser un bloque. Ahí está. Listo. Como pueden ver, en este caso, esta brida pues ya es independiente del bloque, ¿verdad? Le saco una copia, lo desplazamos a 1500, enter, listo. Tenemos una tercera boquilla. Ahora bien, yo les voy a enseñar este método que pues para muchas personas pues le puede servir, le puede ser un poquito más práctico, pero bueno, hay muchas formas, ¿ok? La forma número uno fue haber sacado una copia, explotar hasta que nos quedara el objeto en bloque y listo, ya lo tenemos. Pero también hay una forma o el programa también trae consigo mismo, tiene una herramienta que te permite agregar nuevos componentes, por ejemplo, a un objeto inteligente ya dentro del programa. Por ejemplo, yo lo voy a copiar con relación a este cuadrante. Miren, ahí está. Vamos a convertir aquí, le decimos cuadrante, perfecto. Ahora bien, ya tenemos la boquilla, pero antes de comenzar tenemos que convertirla a un bloque. Le vamos a decir comando bloque y aquí le vamos a decir que va a ser de 24, 150, ¿ok? Le vamos a dar seleccionar objeto, seleccionamos y enter. Decimos OK, miren.
La boquilla aún no hace parte del objeto inteligente, pero ¿cómo puedo agregar yo esta nueva boquilla al equipo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Seleccionamos el equipo, le vamos a dar un clic aquí a este icono dentro de equipamiento en el menú Home, equipamiento y le vamos a dar aquí, miren, aquí está, Touch Equipment. Y en este caso seleccionamos el equipo, el icono, elegimos el objeto, Enter y miren chicos, en este momento el equipo totalmente se ha agregado a lo que viene siendo el equipo. Ahora bien, esto sería una forma de agregar nuevas boquillas dentro del equipo. En este caso, el primer método que utilizamos, bueno, pues era para duplicar una boquilla que ya estaba existente. Pero si llegáramos a necesitar, por ejemplo, una boquilla que no la tenemos aquí disponible, bueno, lo recomendable sería, bueno, diseñar la boquilla, agregarla en el equipo, convertirla a blog y agregarla. Bueno, espero que este video te haya gustado, que te ayude mucho en tus prácticas. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu poderoso like y si me ayudas a llegar a los primeros 10,000 suscriptores te lo agradecería. Así que nos vemos en un próximo video.